Bueno, el objetivo de este video es hablarles del participio pasado, que es muy simple. El participio pasado es la terminación ado-ido en español. En inglés está representado por la terminación ed. Esa terminación ed que nosotros vamos a ver como terminación verbal de verbos, tiene el equivalente de traducción en español de ado-ido. Ado-ido. Ed es igual a ado-ido. Terminación ado-ido, es decir, que si tengo el verbo actualizar va a ser actualizado, si tengo el verbo imprimir va a ser impreso, porque no se dice imprimido, pero ese impreso es un participio pasado. Si tengo el verbo modificar va a ser modificado. Y si tengo el verbo, por ejemplo, cambiar va a ser cambiado. Siempre entonces terminación ado-ido. Lo importante es cómo puedo encontrar esa terminación ado-ido, esa terminación ed, mejor dicho, porque yo la voy a ver en inglés. Esa terminación ed en inglés, cómo la voy a encontrar y cómo la voy a resolver. Aparte de que en realidad la traducción va a ser siempre igual, ado-ido, eso sí es fácil porque siempre igual, la traducción va a ser igual, pero hay que ver cómo trabaja y cómo la voy a ubicar en la oración, o sea, la ubicación que le voy a dar a esa terminación en la oración. Puede tener dos ubicaciones, porque tiene dos funcionamientos, como verbo y como adjetivo. Por el concepto que ya tenemos, que los verbos se ubican donde nosotros lo encontramos cuando traducimos, es decir, no modificamos la posición del verbo, cuando ese participio pasado actúe, esa terminación ed, actúe como verbo, va a quedar donde está en la oración. Cuando pasemos la oración a español va a quedar en la misma posición. Y cuando trabaje como adjetivo lo vamos a cambiar, porque nosotros sabemos que el adjetivo se modifica su posición. Entonces, si es verbo, queda donde está; si es adjetivo, se modifica la posición. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder encontrar, por ejemplo, el participio pasado como parte de la voz pasiva, cuando dice el archivo es actualizado, is updated. En ese caso, en is updated, ¿ven? Esta es la parte verbal, está compuesta por dos elementos: el verbo to be más el participio pasado, que es terminación ed. ¿Sí? Siempre dos elementos, verbo to be y participio pasado. En general ese verbo to be va a estar representado por la terminación is o la terminación are. ¿Sí? Siempre is o are según con qué está conjugando ese verbo. Pero siempre recuerden dos elementos. Está compuesto por dos elementos, el verbo to be, el participio pasado, terminación ed, y yo lo voy a traducir donde está, lo voy a dejar donde está en la traducción. El archivo es actualizado. En cambio, cuando está como adjetivo, en el caso de que diga the updated file, en ese caso, updated está modificando el sustantivo file. Entonces, en ese caso, es una estructura, se pone entre paréntesis y se invierte la posición de las palabras. Queda archivo actualizado. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo importante. La traducción es siempre la misma. Tengo que ver si está como verbo, lo dejo donde está; si está como adjetivo, lo invierto de posición, porque es lo que hacemos siempre con los adjetivos. Invertimos la posición en español. ¿Está claro? Es así de simple. ¿Sí? Por ahora lo trabajamos con esas dos formas, que en realidad para inglés 1 son las únicas dos formas que vamos a ver, y le damos posicionalmente esa resolución. Si es verbo, queda donde está; si es adjetivo, lo invertimos de posición. Recuerden, siempre va a estar el adjetivo modificando un sustantivo que va a estar después de esa terminación ed, y en español va a quedar al revés, va a quedar primero el sustantivo, después el adjetivo.